en el papel, pero no lo queremos en la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso lleva al fortalecimiento del presidencialismo. Claro, totalmente. Cada día, el presidente de la República manda más. Entonces, los poquito que le quitaron con los municipios. Miguel de la Madrid fue un impulsor del municipalismo y que le dio personalidad al municipio como verdadera fuerza política, como verdadera ente de derecho público. ¿Por qué? Porque los gobernadores los tenían amarrados a los municipios. Si eres mi cuate te doy para que pagues la nómina. Si no eres, pues a ver cómo te las arreglas. Ahí te mando dinero que a ver al fin del año. ¿Sí? Y poquito nada más para que no tengas autonomía de gestión y tengas independencia frente al poder central. Exacto. Ya ve que ahora inclusive los directores de seguridad pública los va a nombrar el Congreso. Ahora, yo tengo la impresión de que algunos presidentes municipales y cabildos se fueron con la idea de que estaban obligados a presentar la terna al Congreso. Y eso no es así. No, es optativo. Es optativo, es decir, el cabildo es el que está en condiciones, tiene la facultad de decidir si lo nombra el presidente municipal o si se lo nombra el Congreso. El Congreso. Porque si lo nombra el Congreso es inconstitucional. Así tan fácil. Centralismo puro. Puro. Así tan fácil. No tiene que ver nada el Congreso con el municipio. El municipio es un municipio libre. ¿Dónde está la libertad del municipio? A propósito de facultades y de estas, yo estaba insistiendo en los últimos, que desde que se puso en funcionamiento el Vivebus, licenciado, que siendo una obligación del gobierno del Estado y tan complejo el sistema de transporte que se creó, el Vivebus, que no es nada más, no solo es la ruta troncal, sino ya es todo el transporte urbano de la ciudad de Chihuahua, pues que el gobierno del Estado debería asumirlo como propio el servicio del transporte, el otorgamiento del servicio de transporte urbano y estatizarlo. Pues estatizado está. Lo que pasa es que a través de las concesiones y permisos otorgados muchos años antes, se crearon los pequeños cotos de poder de los transportistas urbanos. Uh-huh. Y entonces se otorgaron permisos para las rutas y para los camioneros, les fijaron exclusivamente las cuotas y llegó un momento en que las ciudades crecieron tanto que se colapsó el servicio urbano. Y entonces se les ocurrió, primero en Juárez y después aquí, crear el sistema colectivo de transportación urbana a través de lo que llaman el Vivebus, uh-huh, ¿verdad? En Juárez fracasó. Sí, le están anunciando, no sé de dónde están sacando esa información, pero los funcionarios responsables están diciendo que ahora en noviembre inicia el transporte semimasivo, que así se llama en Juárez, sí, y no hay ninguna condición para eso. Absolutamente, absolutamente. Ni siquiera las calles están adecuadas, ni las paradas de los camiones, ni mucho menos. Y aquí, sin llegar muy lejos, se creó el sistema de transporte colectivo y en su caso crearon el Vivebus y crearon una nueva empresa, uh-huh, pero respetando los permisos que tienen los propietarios de los camiones y las rutas. Uh-huh. El Estado no se atrevió a tocarlos. Simplemente alentó la creación de la empresa. Y entonces muchos trabajadores, choferes, fueron despedidos, los que no aceptaron. Y ahorita en estos momentos el problema es muy grave por el tráfico, por el tránsito en las calles. No había habido autobuses para las rutas troncales. El cobro, se ha hecho un desorden en el cobro. No se sabe si es un 6, mucho, un 6, 3, 9 y 9, 18, y bueno, es un desorden. Vámonos a la parte final. Acerto Radio, labor periodística que te brinda un análisis objetivo. Volvemos.
Toques, toques. Está internado en el Hospital Cima y pues puede pasar al área de laboratorio. Muchas gracias por su apoyo. Para el niño Gerardo Flores Ramírez, ahí en el Hospital Cima. Un servicio social. Luis Javier. Pues es que este asunto de Israel Arzate, liberado por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ha desatado la protesta dolorosa, dolida, de los familiares de las víctimas de Villas de Salvarca, de esa masacre, hay que decir que la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Javier Hernández Valencia, es el representante en México, dijo que la sentencia constituye un rotundo rechazo al tipo de prácticas aberrantes de las torturas documentada, y es un mandato inequívoco e inapelable para que las autoridades se apeguen estrictamente al respeto de los derechos humanos en el cumplimiento de sus funciones. Dice que la ONU de Derechos Humanos reitera la obligación del Estado mexicano de atender escrupulosamente la exigencia de verdad y justicia de los deudos y víctimas sobrevivientes, y finalmente solicita al Estado mexicano que investigue rigurosamente los hechos de tortura cometidos en contra de Israel Arzate Meléndez y le brinde una reparación integral y adecuada. Como es natural, y la declaración del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pues es sobre la base de la experiencia que seguramente tiene o la investigación que él practicó del expediente correspondiente, donde se acreditó pues que con independencia de que sea culpable o no sea culpable, no se cumplieron con los requisitos, procedimientos que establece la Constitución y los tratados internacionales. Ese es el nuevo paradigma que tenemos los tratados internacionales y la Constitución, y muchas veces los tratados internacionales son más protectores que la propia Constitución. Por eso es que se estableció en la Constitución, a partir de la reforma del 2011, que los derechos humanos que la Constitución y los tratados tienen igual jerarquía. Y los tratados internacionales. Y tratados internacionales, por México, sobre todo en derechos humanos. Y como consecuencia, esa declaración es gravísima, porque ¿cómo es posible que un alto comisionado nos venga a decir a nosotros, gobierno, Estado, que hagamos las cosas bien? ¿Quiere decir que estamos haciendo las cosas mal? ¿Quiere decir que los que soltaron a los tres, a la persona que mató a su novia en Ciudad Juárez, que los cesaron a los tres jueces? Uh-huh. Y que como consecuencia se revocó la sentencia y en lugar de absolución le pusieron 50 años de prisión. ¿Qué sucedió entonces? Pero además enjuiciado en ausencia. En ausencia, totalmente en ausencia. ¿Qué ha sucedido? Entonces, bueno, pues que la práctica de las investigaciones, la práctica ministerial, digamos así, la práctica del Ministerio Público, de los juzgados, también está en entredicho, porque ahora al que no es culpable va a ser culpable. Pero ahora con esta declaración, con la sentencia de la Corte y con esta declaración, bueno, pues muchos abogados vamos a aprovechar la recta para decirle a la Corte, tú aquí dijiste... Así resolviste. Así resolviste. Entonces resuelve este otro asunto que también está igual. Así es. Y van a salir muchas gentes de las penitenciarías, muchas gentes, porque todas las averiguaciones se llevaron justamente en contra de los derechos humanos. Y es que esa época de la mayor número de homicidios en Chihuahua, cuando nos anunciaban que habían detenido a un responsable, y no decían que era presunto responsable, sí, sino decían, fulano es el responsable de cientos de crímenes. Claro. Y los presentaban ante los medios de comunicación, y luego nos enterábamos por coincidencias de que habían sido liberados semanas o meses después, porque la mecánica era la misma. Generalmente eran policías federales o soldados los que detenían a estos individuos,
los llevaban a declarar a instalaciones militares o a casas de seguridad de la Policía Federal, y 3, 4, 5 días después que los habían detenido, los presentaban al Ministerio Público. Así es. Puras violaciones al debido proceso. Hay puras violaciones al debido proceso, como dije Sergio García Ramírez. El debido proceso se acota por lo que dice la Constitución y por lo que dicen los tratados internacionales. Escuchar a la persona, ponerle un abogado defensor, desahogar todas las pruebas. Inclusive el juez tiene facultades para recabar pruebas que las partes no han ofrecido para hacer una verdadera justicia y condenar al que debe ser condenado. A propósito de eso, porque nos queda muy poco tiempo, les decía, en los días pasados, con motivo de la tragedia del Aeroshow, un día sí y el otro también, la autoridad ministerial nos anunciaba que ya iba a someter a proceso a otros implicados. Y hasta filtraban a los medios de comunicación los nombres. Y además, otra autoridad fue la que nos informó que traía aliento alcohólico el único detenido hasta ese momento. Que resultó falso. Que resultó falso. Pero luego nos informa otra autoridad. Dicen, es que declaró que a él le ordenaron que hiciera la segunda vuelta. Momento, todas esas autoridades violaron el debido proceso. Y que dijera que había tomado. Ajá. Porque si decía eso lo iban a dejar en libertad. Este proceso va a pasar a la historia como unos hechos que delictivos, pero que sin responsables. Porque no sabemos. Un crimen que vimos todos y que no hay responsable. No hay responsable. Hay 10 muertos, no sé cuántos heridos, y la responsabilidad no está afincada adecuadamente. Y seguramente las personas a las que se les imputa ese delito van a obtener una sentencia favorable, si no aquí, en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, decir que hay otros implicados es adelantar juicios. Pero viola la ley, además de hacer eso. Sí, así es. Entonces, y si señalan nombres, pues esta persona puede ir a la Procuraduría, a la Fiscalía y decir, tú estás diciendo que yo tengo algo que ver, aquí estoy. A ver, tómese mi declaración, pero ya exonérame o consígname. Uh-huh. Oiga, licenciado, y si una de esas familias afectadas, decías tú, 100 más o menos, los que se vieron afectados en este accidente, en esta tragedia, una de las familias o varias de las familias van y demandan, ¿a qué van a demandar? ¿A quién van a demandar entonces? Porque hay un delito, pero no hay culpables. Si decidieran, cosa que no se ha visto tampoco. De acuerdo con la nueva legislación procesal penal, el ofendido por un delito o la víctima tiene la facultad para realizar las averiguaciones correspondientes y además solicitar la orden judicial de aprehensión. Yes. Entonces, eso es lo que debían de hacer, ¿verdad? Digo, con todo respeto para las personas que los están patrocinando. Ellos pueden hacerlo. Son parte del proceso penal. Y el nuevo proceso penal, juicio oral, ahora con las reformas, pues, tiene la facultad, el ofendido, personalmente, sin que intervenga el Ministerio Público, convertirse en Ministerio Público y pedir inmediatamente los elementos, la detención provisional o definitiva de esos señores. Si hay elementos, ¿verdad? Claro. Si hay elementos. Pero esa es la ruta que hay que seguir. Esa es la ruta. Y finalmente, nos vamos el tema del nepotismo. Por lo menos hay dos casos. Uno que lo citó usted, que al parecer el tesorero del ayuntamiento de Delicias es sobrino del alcalde. Y yo le aporté otro. La directora de Desarrollo Social del gobierno municipal de Juárez es prima hermana de una regidora. Pues allí debe intervenir el Congreso en la investigación de esos casos, para efectos de decirle al señor, a los presidentes municipales que cancelen el nombramiento por estar dentro de la prohibición legal
para que varias personas que son familiares tan cercanos no puedan desempeñarlo. Pues como que tranquilamente el secretario de Finanzas de Delicias es sobrino del presidente municipal. Pues imagínense. Es como las canciones aquellas que cantaba Luis Pérez Mesa. No puedes huir de mí porque en el otro municipio el presidente es compadre mío. A ese nivel estamos. Y para eso soy la autoridad. Así es. Bueno, Sí, no sabemos la canción. Ya nos vamos. Bueno. No, pues agradecer al licenciado Villasana. No, al contrario. Gracias. Nos vuelve a acompañar más adelante. Con mucho gusto. Muchas gracias también a usted por acompañarnos en esta ocasión. Mañana es jueves de mujeres, ya sabe, lo esperamos en punto de las 6 de la tarde. El viernes con Luis Javier Valero solo, es de hombres, no es cierto. A las 6 de la tarde, les recuerdo, 9 de noviembre, Castel Sicomoro, la suspensión del acto reclamado con Héctor Villasana, el maestro Héctor Villasana. Hasta mañana, en punto de las 6 de la tarde, lo esperamos, pásela bien. Antena 102.5 FM presentó del espacio donde la noticia se convierte en reflexión y opinión. Acerto Radio. Labor periodística que te brinda un análisis objetivo. Acerto Radio. Hasta la próxima. 1,510 productores en el estado. En vista de seguir contribuyendo al cuidado del medio